Siguiendo con nuestra serie Doctrinas Bíblicas Vitales, hoy vamos a entrar a la tercera lección denominado La Doctrina del Pecado Imperdonable. Hoy vamos a hablar de un pecado especial que causa un tremendo temor en las personas, porque ese pecado deja a la gente sin esperanza. No hay oportunidad para escapar de la pena de este pecado. Es un pecado que Dios no quiere perdonar. Y este pecado se le denomina o se le conoce como el pecado imperdonable. El pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo se menciona en el Nuevo Testamento en Marcos 3, 22 al 30, y dice en el versículo 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. En Mateo 12, 22 al 32 también lo dice, y en el versículo 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Marcos 3, 28, pero luego hace una excepción. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esto lo dice Marcos 3, 29, 28 y 29. De acuerdo a Jesús, el pecado imperdonable es único. Es la única iniquidad que nunca será perdonada. La palabra nunca es el significado de ni en este siglo, ni en el siglo venidero, como lo dice en Mateo 12, 32. Los líderes judíos de los días de Jesús cometieron el pecado imperdonable al acusar a Jesucristo en persona en la tierra de estar poseído por el demonio, porque ellos decían que todo lo que estaba haciendo, milagros, prodigios, sus virtudes maravillosas, que realmente eran por causa del demonio. Y esto era bastante blasfemia, bastante fuerte, y no tenían excusa para tal acción. No hablaban por ignorancia o por malos entendidos. Los fariseos sabían que Jesús era el Mesías enviado por Dios para salvar a Israel. Todas las pruebas estaban allí muy claras, eran indubitables. Tenía las señales del Mesías de una forma muy definida. Sabían que las profecías se estaban cumpliendo ante sus ojos. Vieron las maravillosas obras de Jesús, oyeron su clara presentación de la verdad. Sin embargo, deliberadamente escogieron negar la verdad y calumniar al Espíritu Santo, estando de pie ante la luz del mundo, inmersos en su gloria, cerraron obstinadamente sus ojos y se cegaron voluntariamente. Jesús pronunció que ese pecado era imperdonable. Dios quiere perdonar el pecado de incredulidad y lo hace cuando tú te vuelves de tus pecados, es decir, cuando te arrepientes de tu vida de pecado y confías en Cristo para ser perdonado. Así que la incredulidad no es el pecado imperdonable. Entonces, ¿qué o cuál es el pecado imperdonable? Si no es el de incredulidad, entonces ¿cuál es? Claro que el pecado imperdonable viene por rechazar una y otra vez, tantas veces, la obra de misericordia de Dios, que la persona adquiere el hábito de decirle a Dios que no en cada ocasión. Y esta persona finalmente ya no puede recibir a Cristo. Podríamos decir entonces que es incredulidad confirmada. Esta es la clase de incredulidad que pierde a tal persona para siempre. El pecado imperdonable lo comete una persona mientras vive en este mundo. Una vez cometido este pecado, ya no hay remedio. Es irrevocable. Ha cruzado la frontera de la misericordia de Dios. Es un pecado del cual el hombre ya no puede arrepentirse.
Es un pecado que no tiene perdón en este mundo ni en el venidero. No es sencillamente atribuir las obras de Dios a Satanás. Tampoco es decir blasfemias o perversidades o malas palabras. Tampoco es rechazar a Cristo, porque uno puede rechazar a Cristo muchas veces, arrepentirse finalmente de su incredulidad y ser salvo, eternamente salvo. El pecado imperdonable, entonces, ¿qué es? Es el pecado de rechazar al Espíritu Santo después de tanta luz, después de ser iluminados a través del conocimiento y rechazar muchas veces la oportunidad de ser salvo en cada momento. Esto es insultar al Espíritu Santo, y lo comete una persona que se levanta contra Cristo, por lo cual es abandonado por Dios en sus pecados, sin convicción, sin amor y perdidos para siempre. El pecado que Dios no quiere perdonar. Cuando Él venga, dice Juan 16, 8 al 11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16, 8 al 11. En el contexto Jesús dijo, versículos 7 y 8, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga a vosotros, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, debemos aclarar este punto porque muchos no lo entienden. Consultando al equipo de Ray Stedman, nos compartió algunas de sus notas. El Espíritu Santo vino a usted, dice él, a la iglesia, al cristiano. Y cuando venga al cristiano, esto convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, no viene al mundo, viene a los cristianos. Pero cuando venga a los cristianos, o sea, a nosotros, y obre en nosotros, como tiene propósito de hacerlo, nuestro testimonio tendrá este efecto sobre el mundo. Hay tres cosas que el mundo debería ver al mirar a la iglesia. En primer lugar, la primera cosa es que la fuente de la vida es Jesús. Repito, la primera cosa es que la fuente de la vida es Jesús. El mundo debería ser acusado de pecado porque no cree en Él. Si la iglesia no hubiese hablado acerca de Jesús, el mundo no habría tardado en olvidarle, porque el mundo quiere olvidarse con desesperación de que Jesús vino, vivió entre nosotros. Es preciso que la iglesia presente a Jesús de manera consistente ante el mundo a través de su propio testimonio. Y cuando yo digo iglesia me refiero a los cristianos convertidos. Cada individuo cristiano, todo aquel que se ostente ser hijo de Dios, es un cristiano, es una persona que nació de nuevo dejando su vida de pecado de una forma radical. Entonces, la segunda cosa de tres que es preciso que el mundo vea en la iglesia es la justicia. Primero, que vean a Jesús, ¿verdad? Segundo, que vean la justicia, ¿no? Dice la palabra que nos convence de pecado, de justicia. Entonces, acerca de la cual dice Jesús, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cuando el mundo mira a la iglesia, debería haber una norma de comportamiento diferente. Si mira al mundo y luego mira a la iglesia, pues debería haber algo radicalmente distinto. Pero hoy en día lo ven igual. Ven al mundo tan, vamos a decir, obstinado en su religiosidad, en su humanismo secular y en muchas otras herejías. Y la iglesia la vemos mundana. O sea, se metió el mundo a la iglesia. Entonces la gente cristiana pues ya no muestra ningún testimonio radicalmente diferente al mundo. Entonces,
Aquí, lo que en un tiempo vio en Jesús el mundo, debería verse ahora en la iglesia. Y esto es lo que convence al mundo, de que hay absolutos en la vida. Los escritores y los filósofos seculares, o sea, los que viven sin Dios, les dirán a ustedes que no existen los absolutos. Y el mundo creerá eso hasta que no vea en la iglesia una norma de comportamiento que haga que se dé cuenta de que existe una justicia perfectamente definida y existe un mal absoluto. Definitivamente dista mucho de presentar esta clase de santidad y esta clase de testimonio de separación del mundo, la iglesia de hoy. Ahora, la tercera cosa que debe ver el mundo es el juicio, porque dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Al mirar a la iglesia, el mundo debería ver el choque frontal entre su filosofía y la filosofía de Jesucristo, si queremos llamarle filosofía, y saber que el que va a ganar es Jesús. Va a haber un juicio, y la señal del mismo es que el poder de Satanás ya ha quedado roto en las vidas que están observando. Esto es lo que debe ver el mundo al mirar a la iglesia. Y deberíamos orar diciendo al Señor, Señor, permíteme vivir mi vida en el poder del Espíritu Santo, para que el mundo pueda ver la realidad de Jesús. En cierta ocasión, estaban con Jesús los discípulos y alguien dijo, Señor, Señor, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. La gente quiere ver a Jesús en nosotros. La gente quiere ver a Jesucristo en la iglesia. Por eso la iglesia de la Odisea, que habla Apocalipsis, es una iglesia pagana, mundana, apóstata. Es la iglesia de hoy. De las profecías de las 7 iglesias, nos habla de la última iglesia llamada Laodicea, Laos, Laodicea. Y esta iglesia echó fuera de su lugar a Cristo. Por eso dice el versículo que usamos mucho de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está afuera y está llamando a la puerta. Si alguno de los que están ahí adentro oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy en día necesitamos presentar a Jesucristo como Él es a través de nuestra vida y testimonio. La santidad es algo que identifica radicalmente a un creyente, porque dejó una forma de vida para vivir otra, radicalmente distinta. Así que la vida cristiana, si somos estrictos en cuanto a la interpretación, es una vida totalmente sobrenatural. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino dice que vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo debo verme muerto en la cruz, vivo para Cristo. Que Cristo me use, porque tiene todo el derecho. Si Él me compró con su sangre, Él es el dueño de mi vida. Es lo que decíamos de la redención. Me compró. Entonces, hay maestros de la Biblia, volviendo al punto, que dicen que nadie en este siglo puede cometer el pecado imperdonable. Enseñan esto porque no saben qué es exactamente el pecado imperdonable. Probablemente piensan que en el tiempo de los fariseos, cuando acusaron a Jesús que lo que él hacía, lo hacía por Belcebú o por los demonios, que era la blasfemia terrible, en realidad ellos no entendieron lo que estaban diciendo. Lo que sí entendieron es que estaban evadiendo la revelación divina
de que el que estaba frente a ellos era el Mesías prometido, el Cristo prometido. Entonces, aquí podemos tal vez comprender que algunos suponen que como Cristo estaba vivo en el tiempo de los fariseos y hoy no está vivo, nadie puede hacer la misma blasfemia contra Jesús, porque no está aquí entre los vivos, me refiero humanamente hablando, no está aquí. Pero realmente Cristo es repudiado, es rechazado en el cristiano. Todo aquel que te repudia porque le quieres presentar a Cristo, está repudiando a Cristo, está haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces el pecado imperdonable está en relación con el plan de Dios para la salvación. Tú le estás pegando a aquel que te puede salvar, tú le estás pegando a aquel que te puede convencer, entonces tú estás realmente en un terrible riesgo. Dios solamente ha tenido este plan y es un plan único de salvación. Y en cada época los hombres han rechazado a Dios después de grandes oportunidades de ser salvos. Por ejemplo, Abel fue salvo por fe. Él ofreció un cordero en sacrificio y este fue el testimonio de su fe en el Cordero de Dios que vendría en el futuro. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, Juan el Bautista lo dijo. La ira asesina de Caín fue su reacción ante el llamado del Espíritu Santo. Hemos visto este tipo de reacción muchas veces. La gente no quiere al Señor. Si no quiere al Señor, tampoco te quiere a ti. Pero ¿cómo necesitamos entender que el mundo es hostil a Jesús de forma natural, como tú y yo lo fuimos en el pasado, antes de aceptar a Cristo? Y por eso es importante perseverar confiados en que la gracia del Señor es la que fluye a través de nuestra vida y testimonio. Por lo tanto, nos debemos cuidar de nuestro comportamiento diario a fin de crecer y madurar espiritualmente, para que la gente, tan solo que nos vea, que inmediatamente sean impresionados, aunque no les prediquemos. Algo deben ver en nosotros. Siempre ha sido así. Ahora, el pecado imperdonable antes del diluvio. ¿Se cometió el pecado imperdonable antes del diluvio? Sí. Millones de personas cometieron el pecado imperdonable antes del diluvio. Había una gran crisis. Dice Génesis 6:5 que Dios vio que la maldad era mucha en la tierra. No leemos aquí que ellos hayan atribuido el trabajo de Dios a Satanás, ni que hayan dicho blasfemias. Ellos lucharon contra el Espíritu de Dios que les avisó y los convenció por la predicación de Noé. Pero ellos no quisieron escucharlo. Y Dios les avisó solemnemente en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios puso un límite de 120 años, después de los cuales Él dejaría de luchar por convencer a los que vivieron antes del diluvio. Es impresionante ver cómo el Señor hace las cosas de una forma maravillosa. Antes de esta sentencia de acortar los años de vida de la humanidad vivía cientos de años, 500, 600, 700, 800, 900 y pico de años. Claro, la gente no lo cree, no puede aceptar eso. Ellos dicen que se medía el tiempo de otra manera en aquella época. No, eran días, meses y años solares, como hoy, igual. Pero en aquel tiempo todavía no venía esta sentencia de reducir la longevidad. Como diciendo, ¿para qué vivir tantísimos años si solamente la tendencia es pecar? ¿Para qué vivir tantos años? ¿Para qué extenderle los años a esta humanidad pecadora si no están pensando solamente más que hacer el mal?
Eso es todo lo que piensan. Entonces, ellos todavía se gozaron con la luz del sol, tomaron del agua que Dios les proveyó, pero fueron mandados al infierno. O sea que después del diluvio, muchísimos cruzaron la frontera y Dios los abandonó. Razas enteras cayeron en religiones paganas a pesar de que ellos habían recibido la verdad y habían tenido ante sus propios ojos las maravillas de la creación que Dios había hecho. ¿De dónde creen ustedes que salieron los paganos y los salvajes? ¿Creen que las razas civilizadas surgieron de los monos por medio de un proceso evolutivo? Todos ellos, toda esa humanidad descendieron de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Esto quiere decir que hubo un día en que todos los hombres conocieron lo mismo con respecto a Dios. Ellos fueron iluminados por Dios. Era gente civilizada, realmente civilizada. Es un descubrimiento arqueológico que todas las ciudades antiguas aparecieron completamente civilizadas, incluyendo la de la República Mexicana. Entonces, ¿cómo descendieron esas personas civilizadas a las profundas tinieblas del paganismo y salvajismo? La respuesta está en Romanos 1, 21 al 24, 26 y 28, donde el Señor amonesta a través del apóstol Pablo diciendo lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, o sea, en los malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto, otra vez, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El 24 dice, Dios los entregó a la inmundicia. El 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el 28 dice, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, llega un momento en que Dios tiene que proceder cuando ve que la persona ya no quiere nada con Dios. Cierra la puerta de la oportunidad. ¿Por qué es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque estamos creyendo en alguien que nunca hemos visto. Estamos creyendo en un cielo, en un infierno. Estamos creyendo en el trabajo redentor de Cristo en la cruz de Calvario. Y lo aceptamos, nos entregamos, nos rendimos y le servimos. ¿Cómo fue eso? Precisamente por el Espíritu Santo. Nosotros éramos viles pecadores destinados al infierno. Pero el Espíritu Santo usó una persona para mí, otra para ti y otra para aquel otro. Y entonces nosotros empezamos primero a rechazar y luego después empezamos medio a creer, ¿verdad? Y lo relacionábamos con lo religioso, lo que teníamos de la tradición y todo. Luchábamos mucho con esto y poco a poco algo sucedió. Acabamos aceptando todo lo que nos decían de la Biblia. Terminamos entregándonos. Primeramente nos sentimos miserables como pecadores. Le pedimos perdón al Señor por toda una vida de pecado. Le abrimos la puerta del corazón a Cristo para que entrara. Y todo esto es una locura. Como ustedes ven, es una locura. ¿Cómo es que hiciste todo eso? Por el Espíritu Santo. Él es el que te convence. Si tú rechazas al Espíritu Santo, si tú blasfemas contra el que te avisa,
ya no hay remedio. Así te lo digo, no hay remedio. Él te está avisando, te está diciendo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, al mismo tiempo se desviaron, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto lo dice el Espíritu Santo a través del siervo de Dios. Y luego tú lo oyes y como al principio luchas y acabas cediendo y acabas recibiendo a Cristo y su perdón. ¿Y cómo fue eso? Pues ese es el milagro al que nos estamos refiriendo con este pecado terrible, que si tú rechazas el Espíritu Santo, si tú estás blasfemando contra Cristo y contra sus siervos, corres el riesgo de cruzar la frontera de la misericordia de Dios y cometer el pecado imperdonable. Esta gente a la que se refiere el apóstol Pablo en Romanos, no le dieron gloria a Dios, no fueron agradecidos, por lo cual sus necios corazones fueron entenebrecidos, es decir, se oscurecieron sus corazones en tinieblas. Y la gente comenzó a adorar a los ídolos, empezó a fabricar con artesanías ídolos de madera, de oro, de plata, de cerámica, de papel, lo que tú quieras, y la gente se inclina ante ellos. Y esto es el rechazar al Espíritu Santo que te estaba llevando a la verdad. Y cuando tú rechazas al Espíritu Santo, caes en el paganismo y quedas postrado ante la mentira. Entonces dice aquí que si entonces tú escoges los ídolos y tú escoges a los astros, pues entonces, dijo el Señor, pues yo te voy a entregar a tus deseos. Entonces Dios los entregó a sus propios deseos, a sus pasiones vergonzosas, lo que los llevó a una ceguera espiritual. Después cayeron en la pobreza y a la luz de la civilización fue pérdida cuando Dios los abandonó. Y ellos, aunque todavía estaban vivos, quedaron perdidos para siempre. Antes del diluvio, después del diluvio, y ahora algunos cometieron el pecado imperdonable durante el tiempo de Cristo en la tierra. Jesús hizo muchos milagros. Sanó cojos, sordos, mudos, echó fuera demonios, resucitó muertos. Hizo muchos prodigios, milagros y muchas maravillas. Cuando hablaba, la gente se quedaba maravillada y los fariseos, o sea, los religiosos de su tiempo, como los de ahora, quedaban avergonzados. Cuando los fariseos acusaron a Jesús de echar a los demonios por el poder de Satanás, Jesús respondió con un aviso. Les dijo lo que ya leí hace un momento. Por tanto, dice Mateo 12, 31 y 32, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En cada época, las personas que han sido tan iluminadas con el conocimiento y convencidas además, han hecho una decisión a favor o en contra de Cristo. En esta acusación de los fariseos, en realidad no fueron las palabras contra el Espíritu Santo lo que Jesús condenó, pues Jesús hablaba de sus pensamientos. Como dice la palabra, Jesús conocía sus corazones. En Mateo 12, 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Aquí está la raíz del problema. Los pensamientos más allá de sus palabras. En Mateo 12, 36 y 37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El pecado en su corazón era peor que el de sus palabras. En sus corazones ellos decían,
Ciertamente, los milagros que Jesús hace son de Dios. Si Dios no lo ayudara, Él no podía hacer nada sobrenatural. Jesús debe ser lo que dice ser, pero yo lo odio a Él. Odio su santidad y no quiero arrepentirme de mis pecados. No quiero recibirlo a Él como el Mesías. Esas eran las palabras del corazón de ellos, en realidad. Quizá no pronunciadas con su boca, pero Dios, que conoce los corazones, supo que ellos ya estaban cruzando la frontera de la misericordia del Señor y Él todavía trataba con ellos. El pecado en su corazón, eso fue. Así que, por lo cual, después de hacer tantos milagros que confirmaban su deidad, Jesús dijo todavía en Juan 7:28, a mí me conocéis y sabéis a dónde voy, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y después le dijo, ¿por qué procuráis matarme? Mateo 7:19. Aquellos hombres fueron movidos profundamente, fueron convencidos, fueron iluminados, pero ellos definitivamente rechazaron a Cristo, existiendo en su corazón una ira asesina, un odio escondido, y esto conduce al hombre a una indiferencia y lo lleva a un punto donde ya no puede escoger, desgraciadamente. Ya no hay manera, no hay marcha atrás. Todavía existen muchos milagros y los hombres siguen rechazando al Espíritu Santo. Pero es necesario que haya milagros para cometer este pecado, porque Noé predicó, voy a repetir, no es necesario que haya milagros para cometer este pecado, porque Noé predicó y no hubo un solo milagro, y la gente no quiso escucharlo, hasta que llegó el día en que Dios los abandonó a su destino. Tampoco había milagros en el aviso a los hebreos. Tampoco menciona milagros en Romanos 1, donde se nos dice que Dios los abandonó, o sea, Dios los entregó. Entonces, esto fue antes del diluvio, después del diluvio, en el tiempo de Cristo. Pero el día de hoy, ¿qué? El pecado imperdonable el día de hoy, en el tiempo actual. El pecado imperdonable, decíamos, viene por rechazar una y otra vez, tantas veces, la oferta de misericordia de Dios, que la persona adquiere el hábito de decirle a Dios no. Hay personas que ya no puedes ni decirle nada porque ya chupan los dientes, voltean la cara, te evaden y ven con odio tu Biblia. Esta persona probablemente está muy cercana de cometer el pecado imperdonable si es que ya lo cometió. Así que esta persona finalmente queda tan endurecida que ya no puede recibir a Cristo. Ya no puede. Ya se endureció tanto que ya no hay marcha atrás, quedando así confirmada que nunca va a creer, por tanto es entregada al anatema, o sea, a la maldición, a la condenación. Este terrible pecado lo comete una persona mientras vive en este mundo. Es aquella persona que se empeña a ir en contra de la prudencia y los dictados de su propia conciencia. Una vez cometido este pecado, ya no hay remedio. Es inevitable, insalvable. No hay remedio. Según de Crónicas 36:16 dice, mas ellos hacían escarnio, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová y no hubo ya remedio. Este tiempo que narran las crónicas de los reyes del Antiguo Testamento, vemos el trato tan cruel que dieron a algunos de los profetas. Tal es el caso del profeta Jeremías. Dios se enojó contra aquellos hombres y trajo sobre ellos su justa ira, y entonces sí, ya no hubo remedio, pues estaban
pecando contra el único remedio, y este remedio lo traía Jeremías de parte de Dios. Jesús recordó este hecho en Lucas 13:34, donde dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Después de que Cristo estuvo en esta tierra, los hombres han maltratado, han matado a los siervos de Dios. La mal dicha Santa Inquisición. Terrible situación. Esos inquisidores deben estar en este momento del infierno, si no se arrepintieron, si no fueron salvos. Lo más seguro es que estaban poseídos de demonios. Entonces mucha gente como ellos son inquisidores igual. Buscan qué está mal puesto. No están preocupados de sus almas, están preocupados de cómo derribar al que lleva la verdad, porque ellos están avergonzados en su mentira al escuchar la verdad. Así es el religioso. Tiene un instinto asesino. No puede aceptar que se equivocó. Y esto fue lo que pasó con los fariseos del tiempo de Jesús. Hubo excepciones, por ejemplo, en el caso de Nicodemo. Así que muchos misioneros abandonan sus hogares en la nación donde viven y se van con su familia a otro lugar, peligrando mucho. Países hostiles, tribus peligrosísimas. ¿Qué es lo que llevan ellos? Llevan amor, llevan la salvación eterna para esas almas y son matados, son maltratados y hay mucha hostilidad contra la verdad. O sea, si Cristo es la verdad, entonces la hostilidad es contra Cristo. Así que muchos hoy ya han cruzado la frontera de la misericordia de Dios, han cometido el pecado imperdonable y probablemente ni lo sepan. Bueno, probablemente no lo saben. Y es un pecado del cual el hombre ya no puede arrepentirse. Es un pecado que no tiene perdón en este tiempo ni en el venidero. Han rechazado el único remedio. Tú que has sido por mucho tiempo objeto de la misericordia de Dios, un día puedes estar en peligro de cometer el pecado imperdonable. Tu amor por el pecado puede llevarte a ofender al Espíritu Santo y rebelarte contra Dios para siempre. Es una decisión definida, única y para siempre. Este podría ser tu último rechazo. El pecado imperdonable es un persistente rechazo a Cristo. Es un pecado muy grave de incredulidad profunda en el corazón. Lo cometen aquellos que fueron iluminados, que gustaron o probaron del don celestial, pero que no lo recibieron. A mucha gente le gusta escuchar buenos mensajes, pero por una u otra razón, aunque están convencidos, están convictos de pecado, no se entregan a la voluntad divina y por fin ser salvos, eternamente salvos. Y una vez que rechazaron la luz, Dios los entrega a las tinieblas. Jesús conoce sus pensamientos, dice Mateo 12:25. Les dijo que el pecado más grande no era hablar mal de Él, sino una actitud blasfema en su corazón, desde el pensamiento, desde el corazón, contra el Espíritu Santo. Jesús los llamó al arrepentimiento y que confiaran en Él para salvación, pero no quisieron. Como hoy en día todavía la gente no quiere, la gran mayoría. Había una persona que asistía a una reunión donde se predicaba el Evangelio. Él iba regularmente a escuchar el Evangelio y siempre posponía su entrega. Estaba llorando, convicto de pecado y todo, pero lo posponía. Así era, entraba y salía igual, ¿no? Pasó el tiempo y un día dijo:
creo que esta noche, ahora sí voy a recibir a Cristo como mi Salvador. Él asistió a la reunión y escuchó el mensaje, y en el momento en que se le pidió a la gente que quisiera recibir a Cristo, que pasara al frente o se pusiera de pie para dar testimonio de que lo reciben como su Salvador, él otra vez no lo hizo. De repente se levantó, se salió de la reunión, convicto, iba muy mal, la conciencia lo acusaba, se sentía perdido, muy mal, y estando afuera, inexplicablemente, comenzó a toser, a toser, a toser sangre, y murió. Indudablemente, él había cometido el pecado imperdonable antes de esto. Pero esa noche fue su última oportunidad, fue su último llamado al arrepentimiento, porque el hecho de haber ido hablaba de que tenía todavía interés, pero lo rechazó otra vez, y esto fue definitivo. Ahora, para terminar, por último les digo, seguramente te gustaría saber a ti si tú ya has cometido el pecado imperdonable. Pues tengo buena noticia para ti. El haber aceptado la invitación de haberte conectado a esta liga y escuchar este mensaje, sabiendo que íbamos a hablar de la Biblia, sabiendo de antemano que íbamos a hablar de Jesucristo y que te íbamos a invitar a aceptarlo y aceptaste quizá regañadientes y todo, pero te quedaste escuchando todo el tiempo. En este momento te digo, tú no has cometido el pecado imperdonable, porque el que cometió el pecado imperdonable ya no quiere nada de Dios, ni de su Biblia, ni de los cristianos. Y busca de todas maneras evitar todo contacto. Entonces, espero en Dios, que te ama todavía y que nunca lo dejará de hacer, que no pospongas tu entrega a tu Señor y Salvador Jesucristo, para que no te sigas arriesgando a tan funesto estado. Estando en Madrid, en una cafetería, me habían invitado a platicar con un español, un amigo de mis amigas, y él estaba muy amable conmigo, no sé si por interés de las muchachas, pero estaba muy amable conmigo y todo, y me permitió compartirle a Cristo. En pocos minutos le dije, ¿te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador personal? Me dijo, sí, por favor. Y estaba llore y llore, no paraba de llorar. Le dije, te invito a que nos pongamos de rodillas aquí en el restaurante. Y me dijo, vale, yo lo quiero hacer. Y nos pusimos de rodillas los dos. Había mucha gente, pero no nos importó a los dos. Estábamos ahí los dos. Oramos, oró conmigo, nos levantamos, él se veía feliz y ya no lo volví a ver más que un día que lo fui a buscar a su casa. Me di cuenta que vivía con homosexuales. Él era un homosexual, no sabía. Él realmente no fue sincero con todo y lágrimas. Probablemente llegó un momento en que traía convicción, que lo hizo llorar, pero no fue definitiva su entrega. No estoy seguro, porque ya no lo volví a ver. Esto fue en 1982. Este muchacho, no sé si viva todavía, no sé si ya se entregó a Cristo con otra oportunidad, o no sé si definitivamente cruzó la frontera cometiendo el pecado imperdonable. ¿Cuántas veces has llegado a este bordo? ¿Cuántas veces has llegado a este punto donde estás muy convencido, pero lo pospones y lo sigues posponiendo? En este momento te digo, esta es tu oportunidad. Por favor, no te arriesgues a cruzar la frontera de la misericordia de Dios. Acepta a Jesucristo de una vez por todas y serás salvo, eternamente salvo. ¿Y sabes qué? Gratuitamente, porque Cristo pagó para que tú no tuvieras que pagar. Vamos a orar.
Señor, gracias por esta nueva oportunidad que brindas a todo interesado de su propia alma, de su condición eterna. Te doy gracias porque tú estás brindando mucho amor y mucha paciencia con tu gran misericordia, porque no nos castigas conforme merecen nuestros pecados. Sin embargo, nos entregas la gracia para que seamos salvos gratuitamente. En este momento hay personas oyendo y viendo este mensaje. Y yo te ruego, en el nombre de Jesús, que una vez más los ayudes a creer. Si ya están en este momento convencidos de pecado, de justicia y de juicio, no permitas que lo pospongan, no permitas que lo suspendan. Llévalos a que se entreguen por fin, total y sin poner ninguna condición. Ayúdalos a creer. Bueno, esta es la oportunidad. Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida. Todo aquel que en Él cree, dice, no morirá eternamente. Entonces, el Señor te está diciendo, yo te voy a dar vida eterna si tú te arrepientes de tus pecados. Esto es un regalo. ¿Vas a volver a rechazar el regalo? Esta es tu oportunidad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo te ama, dio su vida por ti y está esperando recibirte con los brazos abiertos. Dios les bendiga. Reciban un abrazo de mi parte y de todo el staff de producción. Hasta luego.